Y mientras que usted abre su Biblia, hermano, quisiera compartirle que realmente cuando se estudia la palabra, hermano, se va adquiriendo un conocimiento de la palabra, se va fundamentando uno en la fe, y su conocimiento, hermano, se va agrandando. Y de muchas cosas que se comparten aquí, hermano, porque cada uno que pasamos aquí, siempre, como dice nuestro hermano pastor, siempre hay una enseñanza y siempre pues nuestro conocimiento se va cultivando, hermano, y así es como va creciendo uno espiritualmente, llegando a la estatura que es de Cristo Jesús. Por eso, hermano, es muy importante venir a los estudios. Yo los felicito, hermano, porque hasta estos momentos hemos estado en victoria y seguiremos en victoria. Amén. Hemos estado estudiando el libro desde Apocalipsis, hermano, y ahora el libro de los Hechos. Realmente es algo maravilloso, hermano. Amén. Y vamos a agarrar un texto para entrar a la palabra, hermanos. Vamos a agarrar el versículo 1, que es del capítulo 24, para entrar al mensaje. Dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador con Pablo. Amén, si están poniendo atención, ¿verdad? Contra Pablo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que seas tú el que nos enseñes esta grandeza que hay en tu palabra, Señor, que nos ilumines lo que hay que aprender esta noche de tu palabra, algo tan maravilloso, Señor, algo tan especial que tienes para tu pueblo, Señor. Solamente me pongo en tus manos para que seas tú el que hable, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos esta noche, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad y este privilegio de dar la palabra a tu pueblo, Señor, y juntos, tu pueblo y yo, deseamos sentir tu presencia. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Y mientras que usted toma su lugar, mi hermano, quisiera hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado estudiando. Se recuerda de que Pablo quería ir a Jerusalén y los hermanos le dijeron que no fuera y trataron la manera de que no fuera, pero él decidido fue a Jerusalén. Él decidido ir, hermano, porque tenía varias cosas que ir a hacer a Jerusalén. Una de las cuales era hacer sus votos que él había prometido al Señor. Y la segunda cosa que menciona aquí es unas ofrendas que llevaban. Pues se dice que en Jerusalén había una gran hambre, hermano, y los países, los lugares que él había visitado fuera de Jerusalén mandaban una ofrenda para Jerusalén. Entonces era bastante esa ofrenda, esa aportación, y vino él, hermano, y la quería presentar a él mismo a la iglesia. Por eso él quería ir a Jerusalén. Y se recuerda, hermano, que estudiamos hace 8 días, el jueves, que él estaba en el templo. Él llegó al templo, estaba purificando, estaba haciendo sus votos, cuando llegaron unos judíos de Asia y lo encontraron ahí, hermano, y se le dejaron ir y empezó aquella revuelta. El problema, hermanos, era que los romanos no querían ninguna revuelta, porque por temor de que el pueblo se levantara y hubiera un problema político entre los romanos y el pueblo judío. Entonces vinieron y llegaron, hermano, y decidieron disolver esa revuelta. Pero antes de que llegaran los romanos, hermano, lo llevaron ante el Sanedrín. Antes de que empezara todo llegaron los judíos que venían de Asia, encontraron a Pablo y se lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí empezó todo, hermano. Cuando en el Sanedrín estaba dividido entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos, ellos aceptaban de que había una resurrección.
Y los saduceos, ellos no aceptan o no aceptaban la resurrección, hermano. Entonces, cuando Pablo empezó a hablar, a defenderse, hermano, él proclamó la resurrección de Cristo. Quiero que me pongan atención. La resurrección de Cristo. Entonces ahí empezó la revuelta y muchos de los saduceos empezaron a discutir contra los fariseos, y los fariseos, al ver de que había una resurrección, hermano, lo dejaron ahí como quien dice, ya estuvo todo, ya tocó el tema de la resurrección, dejémoslo porque es de nosotros. Y ahí una revuelta, hermano. Entonces llegaron los romanos y lo agarraron y se lo llevaron, hermano. Pero un sobrino de Pablo escuchó, hermano, mire cómo es Dios tan precioso, hermano, como decía mi hermano, tan precioso que todo lo prepara, que este sobrino escuchó que había unos que habían hecho voto para matar a Pablo. Y cristianos, hermano, eran los judíos y querían matar a Pablo. Entonces vino el gobernador, hermano, permítame, vino el gobernador Lisias y lo custodió y se lo mandó a Félix, hermano, y lo mandó de noche con 400, solo imagínense, 450 soldados. De noche, casi a medianoche, hermano, para no despistarlo. Mire, mi hermano, cómo ha sido la vida de Pablo, hermano. Cuando empezó Pablo, se recuerda que lo bajaron en una canasta de un techo, hermano, de un pasillo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. ¿Pero por qué lo querían matar, hermano? Si él no había hecho nada. En este caso lo querían matar, pero él no había hecho nada. Solamente porque él cree en la resurrección de Cristo. Aquí, hermano, llegaron 5 días, dice la palabra que leímos. 5 días después descendieron, o sea, Pablo ya llegó ante Félix. 5 días después, hermano, llegó los sacerdotes, el sumo sacerdote Ananías, dice, con algunos, o sea, no fueron todos, dice, con algunos de los ancianos. Y aparte llevaron a un cierto, y claro lo dice, hermano, y claro lo dice, orador, llamado Tértulo. O sea, se supone que este Tértulo era de los, era como abogado, hermano, ¿no? por su interpretación aquí que hace ante Félix. Llegando al versículo 2, hermano, dice, cuando este fue llamado, o sea, cuando Félix lo hizo llamar, y cuando todo el pueblo, todos los sumos sacerdotes y los ancianos, y Tértulo estaba ahí con Félix, y enfrente estaba Pablo, hermano, le dieron la palabra a Tértulo. Pero mire cómo empieza este varón. Dice, verso 2, dice, y comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz. Primero, es una mentira. Porque si fuera paz, no estuvieran en esa condición, o sea, no estuvieran en ese grupo, no estuvieran haciendo lo que estaban haciendo. ¿Ah? O sea, había habido una revuelta, había habido un motín, entonces no había paz, hermano. Dice, gozamos con gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Según la historia, hermano, Félix no tenía misericordia de los judíos. Era muy duro, muy sarcástico, muy, ¿cómo le dijera la palabra? Muy extremista, muy enojón, para que me vaya entendiendo lo que le quiero decir. Ahorita no se me viene la palabra correcta, hermano, pero era demasiado fuerte para él, ¿no? Para los judíos. Era demasiado estricto. Y era un hombre que muy liberal a sus pasiones, era demasiado excéntrico, hermano, muy enojón y muy posesivo. Y le dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, hermano.
Solo mire cómo, se lo voy a leer rapidito, el verso 2 y verso 3 para que usted me lo vaya entendiendo. Dice, y cuando se le fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Ahí, hermano, es como aquel que le dice, oh, tú eres lo mejor, tú estás haciendo todo bien, estamos tan perfectamente bien que no hay nada de qué quejarnos porque tú lo gobiernas bien y aquí estamos porque hay un problemita. Hermano, ¿cómo lo ensalza este hombre? ¿Ah? Tértulo, el orador que llevó los ancianos, elogió primero a Félix. Pero ahora mire, continuemos leyendo. Verso 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. El verso 5 dice, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga. Mire cómo se refiere a Pablo, hermano. Yo le quiero preguntar, ¿cómo podríamos describir la palabra plaga? La palabra plaga es algo que destruye. Molesto, que contagia. Peste. Más o menos. Queremos destruirlo, pero siempre está, ¿verdad? Nos queremos deshacer de ella, pero siempre está es como aquellos animalitos que hay una peste va lo de la mosca, ahí está la mosca y es pero molesta, ¿verdad? Así trataron a Pablo, mire hermano, Tértulo, así trató a Pablo ante Félix. Hemos encontrado que es una peste. Oh, hermano, ¿cómo aguantó Pablo todo esto? Tremendo, Dice, hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. ¿Qué es una sedición, hermano? Una sedición es algo que quiere dividir, ¿no? Que quiere dividir un lugar, que hace... Una revolución. Gracias, hermano. Eso, una revolución. Y le quiero decir, Tértulo hace mención de estas palabras, que a continuación le voy a decir, porque, como le digo, los romanos no querían una revuelta, porque ellos estaban gobernando y de antemano se habían hecho varias revueltas queriendo quitarse del yugo de los romanos y los habían agarrado y por eso que había muchas crucifixiones, hermano. En el tiempo de Cristo, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, hermano, había muchas crucifixiones de todos los que se habían levantado, habían querido hacer una revuelta contra el pueblo romano y ellos los agarraban y era una forma de matarlos en lugar de fusilarlos, como no había en aquel entonces los crucificaban y los dejaban en los caminos, hermano, durante varios días. Pero volvamos aquí, le hace la mención a Félix, que él es una plaga, que Pablo es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, que es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Quiero recalcar que es un cabecilla. Al decir la palabra cabecilla quiere decir que él es un dirigente, aquí hace la palabra, es un cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, lo que le hace énfasis ahí Tértulo es que es un cabecilla. Al decirle cabecilla a un general, a Félix, o sea, como que lo despierta. Si él no estuviera poniendo atención, lo hace despertar porque es un cabecilla, es uno que hace revueltas, es uno que hace tantos problemas, gracias hermano, que hace tantos problemas ante todo, ¿no? Que es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Oiga, me dice también, intentó también profanar el templo. O sea, le estaba diciendo que no era tan tranquilo, sino que era uno que le gustaba hacer bochinches y hacer tanta bulla
para llegar a lo que él quería hacer. Esto es lo que le está dando a entender Tértulo a Félix. Y le dice, el verso 7 dice, el verso 6 dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole nosotros los judíos, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Miren, hermano, quisimos nosotros juzgarle, prendiéndole nosotros mismos, quisimos nosotros juzgarle conforme a nuestra ley. O sea, quiero que me entiendan que le está diciendo a Félix, este hombre es un promotor de problemas, hace bochinches, hace esto, también quiso meterse al templo, lo quiso profanar, lo quiso quemar, pero nosotros los quisimos agarrar. Pero, dice el verso 7, dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, hermanos, si se recuerda en el verso 23, él fue el que llegó y lo agarró y lo llevó de noche lo llevó ante Félix, ¿va? La primera. La otra. ¿Se dan cuenta? Es cuando vienen y los romanos agarran a Pablo y lo sacan de ahí. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros lo quisimos agarrar con nuestros propios medios, ¿va? Lo quisimos agarrar y nos lo quitó de nuestras manos, mandándolo a sus acusadores. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, ahí lo mira, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. ¿Se recuerda que lo agarraron? Lo sacaron de en medio de la turba que había entre los seduceos y los fariseos. Ahí llegaron los romanos, lo agarraron, lo sacaron y lo metieron preso, hermano. Estaba ahí preso con Lisias, el tribuno Lisias. Entonces vinieron los que dijeron que lo tenían que matar, ¿ah? Entonces ahí fue cuando Lisias lo mandó ante Félix. Pero aquí estaban ya en la acusación de Pablo. Y le estaba diciendo, nosotros lo queríamos agarrar por nuestros propios medios, pero el tribuno nos lo quitó. Como quien dice, si no hubiera sido así, nosotros lo hubiéramos podido hacer. Pero por culpa de él, que te lo mandó a ti, pues ahora tuvimos que venir aquí. Hermano, de Jerusalén para donde estaba Félix eran 80 kilómetros. Es la distancia que hay. Dice que 5 días, al 5.º día llegaron ellos. En aquel entonces se supone de que no habían carros, tal vez a caballo se hacían los 5 días, ¿verdad? El verso 8 dice, mandando a sus acusadores que vinieran a ti, póngame atención el verso 8 dice, mandando a tus acusadores que vinieran a ti, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Esa es la acusación que le están haciendo el sumo sacerdote, los ancianos y Tértulo a Pablo. Mire cómo lo estaban acusando. Ahora llegó el momento en que Félix le hace la seña a Pablo y le dice que le toca su tiempo de hablar. El verso 8 dice, el verso 9 dice, los judíos también confirmaban diciendo que así era. O sea, todo lo que decía Tértulo, los judíos le decían, como la verdad, hermano, no había testigos. Llevaron nada más al sumo sacerdote, los ancianos, pero ellos no vieron lo que había sucedido. A ellos solo vieron lo que había pasado en el Sanedrín. Pero lo que Pablo había hecho, lo que le había acontecido, él no lo había visto. No habían visto ellos. Entonces todo lo que Tértulo estaba diciendo, por eso que dice que era un orador, porque este hombre sí sabía hablar, este hombre sí sabía expresar, este hombre sí sabía por dónde llegarle a esas autoridades para que se dieran lo que él quería, ¿no? No sé si usted ha conocido a personas así que tienen una verba fácil,
hermano, que facilito lo elevan hasta el cielo a uno y luego que, qué bonito, cómo trabajas, precioso, aquí y allá. Hermano, esa es la intención de Tértulo. Lo quería engrandecer a Félix y ya cuando estaba Félix bien engrandecido, le empezó a decir lo que era Pablo. Pero Pablo, ahora le toca a Pablo su defensa. Está Pablo su defensa. Y entonces el verso 10 dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Mire cómo responde Pablo, el verso 10, segunda parte dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. O sea, le está diciendo que él sabe y él conoce de que Félix tenía mucho tiempo de estar gobernando. Y como tenía mucho tiempo de estar gobernando, él sabía los asuntos de los judíos, sabían lo que tenían que hacer, sabían sus ritos, sabían sus devociones, sabía todo, hermano. Porque él tenía mucho tiempo de estar gobernando. Eso es lo que le da a entender Pablo. Dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Y con buen ánimo haré mi defensa. Como verso 11 dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Le está diciendo en pocas palabras, Félix, yo tengo nada más 12 días que subí a Jerusalén. ¿Acaso puedo hacer una revuelta en 12 días? ¿Acaso puedo hacer una sedición en 12 días? O sea, para hacer una revuelta, para hacer una sedición, para hacer un problema, un bochinche, o como usted le quiera llamar, se necesita tiempo. Necesita hablar con la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquí. Para hacer un resumen, algo que pasó 6 de enero, hermano, lo que pasó en el Capitolio. Que lo quisieron llenar y lo entraron y hicieron muchas quemazones de cosas, hermano. Eso se llevó tiempo, estaban analizando ahí que se llevó varios días para hacer esa protesta que hicieron ahí en el Capitolio. No es como dice aquí Pablo, Félix, yo apenas tengo 12 días que vine a Jerusalén. Pero mire, ¿a qué dice que le llegó? Verso 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Hermanos, ahí se está defendiendo Pablo. Ya tengo 12 días, Félix. Y ninguno me encontró peleando, ninguno me encontró discutiendo, ninguno me encontró aquí, ninguno me encontró allá con la multitud. Ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. O sea, con 12 días no podían hacer todo eso. Lo estaba desmintiendo lo que Tértulo le estaba acusando. Verso 13 dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusa. Mira, hermano, qué tremendo Pablo, ¿va? Estaba seguro de lo que había hecho. Y estaba seguro de que su testimonio estaba bien. Estaba seguro de que él estaba caminando correctamente bien. Y mire, mi hermano, eso es lo que nosotros debemos de estar seguros de nosotros mismos cuando nos quieran hacer una difamación. Como les decía cuando estaba predicando, pero si yo te vi, sí, es cierto, yo voy a la iglesia. ¿Y dónde me puedes señalar? Eso, hermano, que no nos puedan señalar ningún mal, sino al contrario, que nos puedan probar de que somos cristianos verídicos, sinceros, con fe, hermano, con certeza de que hemos creído en un Dios todopoderoso, como dice Pablo, hermano. Pero, verso 14 dice, pero esto te confieso. Mire, mi hermano, el verso 14 es tremendo, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios. Y eso es lo que yo le estaba diciendo ahorita, hermano. De todas las acusaciones que es un promotor de bochinches, de problemas, quería
que era un disputador de problemas, hermano, un amotinador, que amotinaba a la multitud en el templo y que quería profanar el templo, que todo eso, hermano, sea mentira, sino la verdad. Como dijo Pablo aquí, el verso 14, sino que nosotros servimos al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrita. Hermano, con frente levantada estaba diciendo Pablo eso. Mentira, a mí ninguno me ha encontrado en el templo. A mí ninguno me ha encontrado disputando, ninguno me ha encontrado peleando, ninguno me ha encontrado hablando mal de nadie. A mí ninguno me ha oído hablar mal de nadie. A mí ninguno me ha encontrado diciendo chismes, diciendo mentiras, diciendo esto. Sino al contrario, yo sigo a Cristo y cumplo toda la ley, o estudio toda la ley, como dijo Pablo aquí. Sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrita. Ahora, mire cómo les dice, teniendo esperanza en Dios, o sea, teniendo esperanza en la resurrección de Dios, la cual ellos también abrigan. O sea, teniendo la esperanza de una resurrección, como ellos también abrigaban la esperanza de la resurrección, porque los fariseos también creían en la resurrección. Entonces, como quien dice, pues yo sirvo al Dios de mis padres y cumplo toda la ley, y yo sirvo a Dios teniendo esperanza en Dios, esperanza en la resurrección, la cual ellos también abrigan. Pero hermano, ¿cuál era el problema entonces si ellos también creían en la resurrección? Él estaba hablando, sí, yo también creo en la resurrección, pero ellos también creen en la resurrección. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sabe cuál era el problema? El problema que él decía era, yo creo en la resurrección de Cristo, hermano. Y eso era lo que él no permitía. Podía haber una resurrección de fulano, de sutano, de mengano, pero que no fuera de Cristo. ¿Y sabe que eso es lo que pasa ahora, hermano? Usted no puede hablar de Cristo porque es malo. Usted no puede decir, en las escuelas sacaron a Cristo. Estaba escuchando un comentarista que decía que él puso una petición ante la Corte Suprema para que quitaran la palabra que dice en los billetes, en Dios confiamos. Hermano, como decía el que estaba redactando eso, a veces nosotros agarramos los billetes y ni los leemos. Y él estaba peleando para que se quitara esa palabra de ahí. ¿Ah? En Castro. ¿Ah? Sí, en Dios confiamos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no quieren oír mencionar a Cristo Jesús. En las escuelas, que no se mencione la palabra de Cristo Jesús. En el trabajo, hermano, que usted no puede hablar de Cristo Jesús, pero sí pueden decir LTGB. Ahí sí. Oh, tremendo, ¿eh? Pero nosotros no podemos hablar, no podemos evangelizar. Estás en el trabajo, no se te es permitido hablar de Cristo. No, hermano, eso es lo que le pasaba a Pablo. ¿Ah? Pablo, yo creo en la resurrección de Cristo. Y ese es el tema central de nosotros, hermanos, los cristianos, los que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice a los romanos, si Cristo murió, también resucitó. Si no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza. ¿Ah? Porque ¿cuál es nuestra esperanza? La resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él, hermano. Él ya resucitó, entonces esa es nuestra esperanza. Perdón. Mire cuál es el problema. Los fariseos creían en la resurrección. Y cuando él dice, yo sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El verso 15 dice, teniendo esperanza en Dios. Y ellos también la tenían. Por eso le dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. O sea, ellos también la tienen. Pero la tienen la esperanza de la resurrección. Pero como él dijo, la esperanza de la resurrección de Cristo. Porque ¿quién murió por nuestros pecados? Cristo. Si Él murió, hermano, Él también resucitó. Por eso lo afirma aquí y lo escribe a los romanos. Dice, continuamos el verso 15, la cual ellos también abrigan. ¿De qué han de haber resurrección de los muertos? Así
de justos como de injustos. Hermano, porque está establecido que nosotros, hermano, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, todos seremos levantados, todos seremos resucitados. Todos los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, seremos resucitados, hermano. Y más adelante dice que cada uno debemos de presentar ante Él, dando todo lo que hemos hecho, sea bien o sea mal. Dice, en la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Ah? Todos vamos a resucitar, hermano. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y ese es el tema. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Hermano, por eso que él no se preocupaba. Fíjese que cuando terminó Tértulo de decirle que él era una plaga, que él era esto, una sedición, ahí estaba tranquilo Pablo. ¿Ah? Que me diga todo lo que quiera. ¿Ah? Porque yo no me voy a defender. Yo no voy a perder mi paz por decir, mira, eso es mentira. No, hermano, ahí se estaba poniendo a nivel de Tértulo. Lo que hizo Pablo fue dejarlo que hablara, dejarlo que dijera lo que quisiera decir. Cuando le tocó a él su defensa, sencillo, fácil, tranquilo, con el respaldo de Dios. Y por eso es que debemos de estar seguros de que estamos con Dios, hermano, porque Dios nos respalda, hermano. Mire, a Pablo le dijo, es necesario padecer muchas cosas de mí. Así le dijo cuando lo llamó. Es necesario padecer muchas cosas por mí. Cuando estaba en Listra, me parece, y agarraron el cinturón de él, le dijeron, el varón que es dueño de este cinto, así lo atarán en Jerusalén y sufrirá muchas cosas por causa de Cristo. Hermano, todo esto lo estaba pasando Pablo, pero Pablo sabía que Dios estaba con él. Y eso es lo que nosotros debemos tener también, esa confianza, hermano, que si le están diciendo mal contra nosotros, si es mentira, nosotros debemos estar con paz, hermano, porque es mentira. Como dice Pablo ahí, ¿quién lo puede comprobar? Si los que lo acusaban no llegaron. Entonces, ¿cómo lo podrían comprobar? Si lo que él le estaban diciendo era mentira, porque todo lo había hecho él correctamente. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano, hacer todo correctamente para la gloria de Dios, para que cuando nos quieran acusar, hermano, no tengan de qué acusarnos, sino que salgan ellos avergonzados y nosotros con nuestra cabeza levantada. El verso 15 dice, 17, ¿va? Gracias, hermano. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Esa es la ofrenda que él trajo, hermano, de los otros lugares que estaban. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia, miren, le está relatando lo que le pasó, o por decirlo así, para que nos entendamos, lo que le pasó en el capítulo 23. Dice, pero pasando algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Verso 19. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Se da cuenta, mi hermano? O sea, los que estaban ahí, por eso solo decían, todo lo que dice Tértulo es cierto. Porque no tenían cómo presentar esa acusación, hermano. Solo estaban ahí por hacer callar a Pablo. Por eso le decía, Pablo es esto, Pablo es una plaga. Sí, es cierto. ¿Verdad que sí? Por eso, hermano, no nos debemos de amedrentar ni de afligir cuando hablan mal de nosotros, si haciendo el bien, hermano. Ahora, si hacemos el mal, pues, como dice Pedro en su epístola, pues si hacemos el mal, pues es justo lo que están haciendo, pero si nosotros hacemos el bien y nos quieren hacer mal, pues eso no está bien, ¿verdad? El verso 19 dice, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan
estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. El 21. A no ser de que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando desciendan el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y miren, hermano, lo que le decía. Ahí lo que hizo Félix fue, ¿saben qué? No están los acusadores de Pablo. Y no puedo hacer nada hasta que venga él y venga Licias, Listras, el procurador, gracias, que venga el procurador. Entonces yo hablaré con él, a ver cómo fue, cómo sucedió, y hasta entonces podremos continuar. Por lo tanto, ahí lo vamos a dejar. Y llamó al carcelero, al centurión, y que custodiase a Pablo. El verso 23 dice que custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, le dio como privilegio, le dio libertad, le dio como una, cuando lo tienen prisionero en su casa, ¿cómo le llaman? Domiciliario. Un arresto domiciliario. Eso fue lo que le dio. Un arresto domiciliario, pero con ciertos privilegios, ¿va? El privilegio era que él podía andar caminando, ¿va? Si quería salir, salían con los soldados, ¿va? Imagínense estos ancianos, si lo miraban en la calle ahí anda Pablo, y anda comprando aquí en el parque con los soldados, y nosotros queriéndolo enjuiciar, ¿va? Le dieron privilegios, hermano. Según cuenta la historia, hermano, que a Pablo lo llegaban a visitar los hermanos y ahí les predicaba, porque Pablo no se quedaba callado, él seguía predicando, hermano, y llegaban los amigos de Pablo y predicaba, hermano. Por eso tenía cierta libertad, hermano. Y como Félix ya había conocido lo que había acontecido con Cristo, hermano, con nuestro Señor Jesucristo, todo lo que había sucedido y todo, hermano, él estaba bien empapado, porque él tenía mucho tiempo de estar gobernando. Y déjeme decir de que lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, hermano, a los romanos les quedó así como quien dice: wow, nosotros matamos a un inocente. Y porque hay testimonio del soldado que le metió la lanza en el costado, que él dijo de verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, ellos quedaron con aquella cosa de decir: hemos matado a alguien que era inocente. Y muchas cosas, hermano. Y aquí, hermano, el versículo 24, gracias, hermano. Los despidió, hermano. Vino Félix y los despidió. Y eso le hacía la mención de que a los 5 días, supuestamente, ellos se agarraron camino de Jerusalén para este lugar y venían a caballo o en camino, todas las cosas. Imagínense, llegaron a los 5 días y estuvieron ahí en la corte de Pablo, y dijo Félix: hasta aquí vamos a llegar y vamos a continuar cuando venga. Y de regreso, hermano, porque no se pudieron quedar, no había un lugar, no habían hoteles, no había dónde quedarse, hermano. Ellos llegaron y ese mismo día tuvieron que regresar. Miren las vueltas que hace por querer callar a Pablo, hermano. Pero Pablo no estaba solo. Pablo estaba con nuestro Señor Jesucristo, que le dijo de que así como había pasado en Jerusalén, iba a pasar en Roma, hermano. Iba a llegar a Roma. Amén. Claro que sí. Estamos en el capítulo, en el verso 22, ¿verdad? 24. Gracias, hermano. Así mandó al centurión a que lo cuidara. Aquí, el verso 24 dice: algunos días después. Solo fíjese, algunos días después, o sea que ya había pasado todo el alboroto, toda la corte, todo lo que hemos leído, hermano, ya la defensa y las acusaciones de Pablo ya había pasado. Pero Félix lo dejó ahí con cierta libertad. Pero, dice, verso 24, pero algunos días después,
viniendo Félix, ¿con quién, hermano? Con Drusila, su mujer, que era judía, sí, que era judía, llamó a Pablo. ¿Y qué? Y le oyó acerca acerca de la fe en Jesucristo. Mire, mi hermano, aquí hay un punto muy interesante. Félix era un esclavo libertado según la historia. Y Drusila, hermano, la esposa, era judía, pero venía siendo como bisnieta de Herodes, el grande, el que quería matar a los niños. Y él era el bisnieto, él era el bisabuelo. Herodes el grande era el bisabuelo, el abuelo. Y ya el abuelo, hermano, fue el que mató a Jacobo. Y ahora ella venía de una descendencia de una historia no tan bonita, ¿va? Pero ella era judía. Y lo que aquí llama la atención, hermano, es que Félix y Drusila lo mandó a llamar. Quiero que pongan atención a esta imagen. Lo mandaron a llamar. Y Pablo, hermano, que sabía bien de la palabra, y eso es lo que es la enseñanza, hermano, que debemos de estar bien sabidos de la palabra del Señor, porque no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros exponer la palabra ante personas, hermano, ante gente, le voy a decir, ante gente preparada, hermano. ¿Ah? Y el Señor nos da la sabiduría, el Señor nos da la gracia, el Señor nos da el conocimiento de la palabra, pero debemos de estar preparados, orando, estudiando la palabra. Aquí Félix, hermano, se dio cuenta que era un perito de la palabra de Dios. Se dio cuenta que sabía lo que él había creído. Sabía, hermano, lo que él estaba diciendo. Estaba convencido. Aquí me llama mucho la atención esta imagen, porque la esposa, que era judía, hermano, ¿se puede imaginar usted qué pensamiento no tenía cuando Pablo le estaba diciendo acerca de la resurrección de Cristo, hermano? ¿Qué pensamientos le pasaría en su cabeza a esta mujer cuando le habló de Cristo Jesús, hermano? Porque dice que le habló de la resurrección de Cristo, le habló del dominio propio y del juicio venidero. Hermano, ¿qué pensamiento no pasaría ante esta mujer? No sé si usted ha tocado estos temas con sus amigos, hermano. Cuando uno les habla del juicio venidero, ellos se quedan así como en éxtasis, hermano, cuando uno les habla del juicio venidero. ¿Ah? ¿Estás preparado para cuando nos presentemos ante Dios? ¿Y qué le vas a decir? Tuviste la oportunidad, así como estos varones, esta imagen, hermano, este gobernador tuvo la oportunidad, el privilegio, hermano, de escuchar a alguien que realmente era un perito, hermano, de la palabra. Pues nos ha dejado una escritura inspirada por Dios, ciertamente, hermano, pero qué mensajes, hermano. ¿Ah? Imagínense cómo quedaría esta pareja, hermano, y la oportunidad que Dios le dio de tener al predicador solo para ellos. Solo para ellos, hermano. ¿Qué mensaje no le entregaría Pablo a Félix y a Drusila, hermano? Un mensaje lleno de la presencia de Dios. Lleno de la presencia de Dios. Y sabe una cosa, ellos desperdiciaron esa oportunidad. Porque le dijo más adelante, cuando le dio temor, dice el verso 26, verso 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, oiga, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermano, esa era una oportunidad que Dios le estaba dando
a esta pareja para que se arrepintieran. El tiempo, hermano, el tiempo Dios lo pone. Nosotros no lo podemos poner. El tiempo de nuestra salvación Dios lo pone, hermano. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, hermano, es el tiempo de darle a nuestro Señor, hermano. La oportunidad nos la da el Señor. Por eso, hermano, cuando venimos a su casa es un gran privilegio que nos regala de estar aquí en su casa alabando, glorificando y ensalzando, oyendo la palabra de Él, hermano. Porque sabe, hay muchas personas que desean esta oportunidad. En otros países, en la China, hermano, no se pueden reunir a escuchar la palabra. En otros países, por no mencionar, porque estamos en vivo, hermano. Sí, hermano. No se pueden reunir, hermano. ¿Saben qué hacen allá, hermano? Una hoja. Parten la palabra, en una hoja se la reparten. Para que no vean la Biblia, sino con hojas, hermano. Ellos van con hojas, ellos leen su Biblia, la leen en sus hojas y se la aprenden, hermano. Y ya cuando la han leído de los dos lados, se van con su otro hermano y se intercambian, hermano. Y miren nosotros qué privilegio tenemos de tener nuestra Biblia en nuestras manos, hermano. Y a veces 2, 3, hasta 4 Biblias, hermano, en nuestra casa. Pero a veces lamentablemente no la tocamos. No la leemos, hermano. Pero sí, hermano, aquí a esta pareja Dios le dio esa oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y la desperdició el varón. Le dio temor, le dio miedo. Le dijo, ¿sabes qué? Vete. Y luego te voy a llamar. Hermano, ese es el mensaje de esta noche. Que nos preparemos. Y que no le tengamos temor. Por decir algo que escuché acerca de este varón de Tértulo, viene siendo como el enemigo, queriéndonos acusar, queriendo, él es aquí, él es allá, él es aquí. Pero Pablo, bien parado, dijo, yo nunca he hecho eso. Que así sea, hermano. Cuando nos quieran poner un falso, que nosotros mismos podamos decir, yo nunca lo he hecho. Por la gracia de Dios, yo no. Yo soy cristiano. Yo sé mi responsabilidad. Yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra. Yo sé comportarme ante todos. Y que no tengan, como le dije, no tengan de qué acusarnos, hermano. Y la otra enseñanza, hermano, es la oportunidad. Lo ponemos del lado del varón, de Félix. La oportunidad que le dio Dios para oír la palabra. Ahora lo ponemos el lado de Pablo, la oportunidad que le dio Dios de hablarle a este gobernador, a Félix y a su esposa, hermano. Así nos pasa a nosotros. Dios nos abre las oportunidades para hablar la palabra, hermano, a gente, hablar la palabra a amigos, a gente que a veces no conocemos, hermano. Dios nos da la palabra, pero debemos de estar llenos de la palabra de Dios, saturados de la unción del Espíritu Santo, para que la palabra pueda fluir con la unción, como le salía a Pablo, hermano, con unción, hermano. Aquellos que están trabajando y dan la palabra a su compañero ahí trabajando, aunque sea en la fábrica y trabajando, y Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Y hermano, no solamente la persona que está ahí, que está hablando con ella, sino los que están escuchando alrededor, hermano. Ellos se quedan impactados porque he oído, hermano, muchas veces a veces estoy evangelizando y sale otro por allá. Oye, pero ¿cómo está eso de que tal y tal cosa en la palabra? Hermano, o sea que están poniendo atención de lo que uno les habla. Y aquí, hermano, ese es el mensaje. Que estemos preparados por lo que Dios puede hacer con nosotros, dando la oportunidad de hablar la palabra, hermano. Ese es el tema, hermano. Esa oportunidad que Dios le dio a Pablo. Y ya por último, hermano, el verso 27 dice, pero al cabo de 2 años. El 26, gracias, hermano, sí estamos poniendo atención. El 26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Esa es otra cosa, hermano, que ha acontecido últimamente. Que le dicen, oye, ¿por cuánto vas a dar la palabra?
¿Por cuánto aquí? ¿Por cuánto allá, hermano? Y dice la palabra, de gracia recibimos, de gracia demos. Yo allá en mi país, hermano, he conocido muchos predicadores que llegaron y pues le preguntábamos, ¿cuánto cobras? Nada. Yo al contrario, yo poco de mi bolsillo yo voy y lo que tengo es predicar la palabra porque de gracia recibí, yo doy de gracia. Ciertamente hay gastos por el viaje y todo, hermano, entonces se le hace un reconocimiento de lo que él ha gastado, pero más no, más ya no. También supe de varios que llegaban y decían, yo no pido nada, lo único que pido es una tarjeta de crédito sin límite. Hermano, así, y no querían, como en área rural decían, yo no quiero dormir en una casa, yo quiero que me pagues un hotel y tantos días, yo vengo a predicar de 3 días y yo quiero un hotel y una tarjeta de crédito sin límite. Hermano, eso ya no va. Aquí pensaba Félix que Pablo era así, pero no, Pablo era recto y eso debemos de ser siempre, hermano, rectos ante la palabra de Dios y ante el mundo, hermano. Y el verso 27 dice, pero al cabo de miren cuánto tiempo había pasado, hermano. 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Le tocó duro a Pablo, hermano? ¿Le tocó duro a Pablo? Sí, hermano. Sí le tocó duro, pero allá tiene su recompensa. Amén. Y así es, hermano. Dios tiene nuestra recompensa. No miremos lo que aquí podemos pasar, lo que aquí podemos sufrir, sino que allá, hermano, tenemos nuestra recompensa. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a entregar el tiempo a nuestro hermano pastor y Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por la oportunidad que me da. Gracias a mi Dios por el privilegio que me dio de traer la palabra y la enseñanza. Esperamos de que hayamos aprendido algo y que el Señor nos siga respaldando en este ministerio a todos, hermanos. Porque ese es el propósito, de ensalzar el nombre del Señor. Amén, amén. Dios lo bendiga. Amén. Gracias por su trabajo, porque todo esto lleva trabajo. Amén. Toda esta predicación de un capítulo lleva mucho trabajo, mucho estudio. Como decía nuestro hermano, cuando aprendemos de la palabra, cuando estudiamos la palabra, recibimos fe de la palabra, ¿sí? Y nos da fuerza la palabra. Así es que hermoso este capítulo que nos enseña varias cosas, nos está enseñando este capítulo. Una de ellas, aunque las acusaciones eran fuertes contra Pablo, las acusaciones eran fuertes, ¿saben qué? Pablo seguía con su fe y su convicción.